Me parece que con ustedes el último tema que vimos fue San Abelardo y San Bernardo, ¿verdad? Eso fue lo último que vimos. ¿Sí? Vamos ahora a la recepción de Aristóteles en Occidente. Este documento se los puse hasta ayer, por eso es que sé que a lo mejor no lo han leído, ¿verdad? Pero por eso es que yo les puse ahí que vamos a hacer una lectura dirigida. Vamos a ir leyendo por partes, platicando un poquito. Es un tema bastante corto, pues yo creo que no los voy a entretener tanto en esta clase. Pero igual les pido, ¿verdad? A los demás. Tengo aquí a varias gente que solo Oscar Armando y Catherine me han activado su cámara. De acuerdo, Adriana, no hay ningún problema. Adriana Fabiola. Pero ¿y los demás? Yo quiero verlos. Gracias, Sofía. Stanley, gracias, Javier. ¿Verdad? Brian, gracias. Vamos a ver quién va a comenzar a leer. Así al azar. De acuerdo, Guillermo, no hay ningún problema. Veamos, Wendy Gabriela. Wendy, vamos a comenzar a leer, por favor. ¿Está por ahí? Bueno, sí está, porque ahí está que está en esta clase ahorita, ya la asistencia ya me la está lanzando. Quiero que comience a leer, Wendy. Wendy Gabriela. ¿Ya compró? Philip. Es raro ahora porque anoche no se sentía. No sé, Wendy, si tienes su teléfono muy cerca de la computadora. No. Pero veo que tiene bastante ruido alrededor. Voy a poner a otra persona, no tenga pena. No, está bien. Oscar Mauricio, ¿cómo estamos? Oscar Mauricio, ¿nos puede colaborar? Claro. Gracias. Vamos a leer, Oscar Mauricio, solo hasta antes de Averroes. Solo es un pedazo algo pequeño, gracias. Okay. La clausura de la Academia Platónica de Atenas en el siglo 6. Sí, es que no se veía aquí. No se ve bien. El siglo VI, por orden del emperador de Oriente Justiniano, hizo emigrar, como vimos, a un extenso grupo de sabios hasta Persia, donde fueron acogidos por el rey Cosroes. Allí les sorprende la expansión de los árabes, que ocupan todo el Oriente Próximo y se extienden su dominio por el norte de África. El mundo islámico toma así contacto al principio de su expansión con los textos originales de la filosofía griega, que para el occidente cristiano eran desconocidos. La civilización árabe se desarrolla y conoce su apogeo en el en el siglo, aquí se ve borroso, 7 y el 12. siglo 7 y 12, en un mundo desconectado y autónomo respecto al occidente europeo, cuyo lento despertar la cultura hemos seguido hasta aquí. Durante esta época, la cultura medieval musulmana es superior y más refinada que la cristiana, por el doble motivo de asentarse en un medio más homogéneo y de haber poseído la tradición cultural grecolatina de un modo más directo y auténtico que el mundo occidental. Son varios filósofos de importancia en esta época, tantos árabes, Al-Kendi, Al-Farabi, Avicena, como judíos, dado que la cultura hebraica vivió durante estos siglos como enquistada en el mundo islámico. La filosofía musulmana chocó, sin embargo, con grandes dificultades para armonizar la obra de la razón con el dogma islámico, por lo cual la mayor parte de filósofos optaron por la teoría de las dos verdades, que separa radicalmente la esfera religiosa de la filosófica y mantiene a ésta en una posición de libertad.
pero esta actitud les atrajo muchas veces la acusación. La acusación de impiedad y al cabo una auténtica persecución. Por aquel tiempo y a partir del Califato de Córdoba, la España musulmana se distinguió por su tolerancia y ofreció así la especulación filosófica un clima más propicio. Ello determinó que fuese en este siglo sede de la edad de oro de la filosofía islámica y judía, que culminaron aquí con las figuras de Averroes y Maimónides, sus más altos representantes respectivamente. Bien, gracias. Entonces, en esta introducción, ¿por qué me dice recepción de Aristóteles en Occidente? Recuerdan que en los últimos dos textos creo que se había hablado un poquito que la filosofía o todo lo que era filosofía estaba en una sola área, pero hubo un rey de que los dispersó, a lo mejor los asustó, los comenzó a perseguir, a atacar y entonces ellos se dispersaron y es como si que la filosofía comenzó a regarse, por decirlo así, por otros lugares. Rodrigo, bienvenido a clase. Mi pregunta es, ¿usted no tiene correo institucional, Rodrigo Vega? Rodrigo. Buenos días. Buenos días. ¿Tiene correo institucional? Sí, perdón, me metí en el otro correo. Ah, bueno, por favor, porque sí, hay alumnos de que Sí, o no se han preocupado por resolucionarlo y lo han hecho hasta hace poco, entonces por eso es que están teniendo problemas para entrar, ¿verdad? Entonces lo admití no, porque sí, sin problema, discúlpele. sí quería preguntarle, ¿vale? No hay ningún problema hoy, Rodrigo. Entonces les decía, lo dispersa y es como así que toda la cultura occidental o la filosofía occidental llega a otros lugares. Obviamente ya habían otros pensamientos, otro tipo de filosofía que es la islámica, la que me está mencionando. Entonces le dice que la filosofía griega era, permítame, ¿quién para quién era desconocida? La filosofía griega era desconocida para el occidente cristiano. Entonces, ya cuando estos filósofos se extienden por todas esas áreas, entonces obviamente ya se van dando a conocer los diferentes puntos de vista, ideologías, si lo quiero llamar así, filosofías en esa época. Y entonces, ¿qué es lo que me contrapone o qué es lo que a mí me llama la atención? Que la cultura medieval musulmana, ¿por qué es superior? Porque ella está en su territorio. Ella, digamos, se quedó reinando y expandiendo en su territorio. No tuvo choques con ningunos reyes, con ningunos gobernantes, por lo tanto, ellos pudieron asentarse de una forma más segura y por eso se le torna superior. ¿Qué pasa con la filosofía occidental? Entonces, esa tenía ya persecución, ya venía de una persecución. Por lo tanto, no era tan conocida y no estaba tan asentada como la musulmana. A eso se refiere la diferencia, porque una era superior que la otra. Y entonces le dice, ¿cuál es el problema de la filosofía musulmana? El que no logró hacer entrelazarse o armonizar la obra de la razón con el dogma islámico. Tenían puntos de vista diferentes y principalmente me parece que le dice aquí es la teoría de las dos verdades. Llamémosle las dos verdades del sí y el no, de los contrarios. Se recuerda que veníamos desde los griegos que una de las cosas bien importantes que en el mundo existen son los contrarios. Cuanto es de día, es de noche, en cuanto está lloviendo, no está lloviendo, en cuanto hace calor, hace frío. Entonces, esa teoría de las dos verdades del sí y el no, que tiene mucha relación con el tema que ya vimos de los universales, que fue un tema de mucho debate también en la zona, ¿verdad? Entonces, vemos cómo cuando usted, yo no sé, cómo usted se sienta cuando le llega un conocimiento nuevo, que en parte le viene a modificar un poquito en alguna medida la forma de pensar. Cuando a nosotros nos llega, como que la recibimos y nos tambalea un poquito. Entonces, eso es lo que se sintió cuando llegó todo lo que eran los conocimientos de Aristóteles a esta área. ¿Cómo lo recibieron a él? Al principio lo recibieron como de contrario, de choques, de no aceptarla tanto porque no sabían armonizarla. De hecho, dice de que les costó bastante armonizarla en un principio.
Ya vamos a leer más adelante quienes fueron contribuyendo un poquito para que esa fuera aceptada. Veamos, vamos a leer todo lo que es de Averroes, nada más. Es un párrafo pequeño. ¿Quién quisiera ayudar a leer eso? Quiero ver, alguien me levantó la mano. Hazel, ¿de acuerdo, Hazel? Háganos el favor. Averroes 1126-1198. Fue un médico cordobés, gran conocedor y admirador de Aristóteles, sobre cuya obra escribió una larga serie de comentarios. Se había propuesto dar una versión auténtica del maestro de la filosofía. Permítame que se me apagó la compu. De verdad. Sí. Se había propuesto dar una versión auténtica del maestro de la filosofía griega, librándolo de las amañas interpretaciones religiosas de los árabes anteriores. Sin embargo, en aquel ambiente, el discurso de los siglos había ido mezclando las teorías aristotélicas con las neoplatónicas y sobre la formación de Averroes. Pesaba muchas de estas concomitancias, por lo que su versión de Aristóteles se tiñó de una matiz panteísta muy ajeno a la mentalidad del filósofo griego. Así, por ejemplo, interpreta Averroes que la inmortalidad es patrimonio del entendimiento agente, ese quid divinum capaz de penetrar los universales del que participan todos los hombres, pero que el entendimiento posible, que es lo propiamente individual, perece con la muerte, es decir, que según él, lo único inmortal es el espíritu humano en general, pero no el espíritu de los individuos, que es perecedero, lo cual, esa es una I, Lo cual choca. choca. Es la L. Lo cual choca con el verdadero pensamiento de Aristóteles. Ahí va. Ajá. Para el que el entendimiento agende y el posible con dos potencias de una misma facultad que ésta radica en la mente de los hombres individuales. Hasta ahí vamos a leer. Muchas gracias, Hazel. Entonces viene Averroes. Fíjese, nos ubicamos ya en el tiempo mucho después de Cristo, 1126 años ya después de Cristo. ¿Quién era Averroes? No era cualquiera, era un médico, ¿verdad? Muy conocedor de Aristóteles. Quiere decir que a pesar, después, también, aparte de ser médico, también le gustaba la filosofía, él era estudioso de lo que se había dado. Y entonces, él quería dar una versión auténtica de lo que era la filosofía griega. Y obviamente, ¿en qué se basó él? Me dice que del modelo panteísta. ¿Qué significa panteísta? Ya viene a salir un Dios. Él quiere ya hacer creer en un Dios, muy ajeno obviamente al filósofo griego. Recuerde que el filósofo griego podía creer en muchos dioses, podía creer en otras cosas, pero no en un Dios como el que nosotros creemos ahorita. Entonces, Averroes ya me mete ya la idea de Dios, pero tuvo un poco de el error. ¿Cuál es? Aquí vamos a señalar el error de Averroes. Él habla del entendimiento y que el entendimiento muere con la persona. Recuerda que desde San Agustín estábamos hablando del alma. San Agustín nos decía, el alma está infundida en el cuerpo del hombre y añora regresar a Dios. Quiere decir que San Agustín me está proponiendo un alma inmortal, ¿verdad? Y nosotros, yo creo que ustedes y yo creemos en un alma inmortal, pero nosotros en un alma individual de cada uno de ellos. Entonces, Averroes no hablaba así. Él hablaba de un alma humana, pero un alma como una totalidad, como que sumáramos a todos los seres humanos que existen o del mundo. Entonces, ellos tienen un alma. El alma de universal, decía, el alma de la raza humana no muere. Muere el alma individual de cada persona. Significa, por ejemplo, que según Averroes, si yo hablo, por ejemplo, de Stanley,
¿verdad? Stanley se muere, por ejemplo, entonces Stanley se muere y su alma también, según Averroes, ¿verdad? Entonces, si todos nosotros, los 28 que estamos conectados en esta clase virtual, si dentro de nosotros 28 formáramos el alma, digamos, de filosofía. Si uno se muere, si dos se mueren, Stanley era algo, yo sabía que iba a saltar porque lo maté en esta clase, ¿verdad? Pero era un ejemplo nada más. Entonces, si de estos 28 que estamos acá, muere una persona, mueren dos personas, muere el alma de esas dos personas que han muerto, más no muere el alma de todo el grupo que formamos filosofía en este momento. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, él hablaba de un alma, llamémosle universal colectiva, una sola alma colectiva, no un alma individual para cada uno de ellos. Entonces, eso era lo que él decía. Cuando una persona muere, muere su espíritu, pero el espíritu total de la humanidad, ese no muere, ese no perece, ese es inmortal. Vamos a ver qué me dice Maimónides. Con Maimónides me parece que vamos a leer todo esto y vamos a llegar hasta el final, ¿verdad? Necesitaría 2 de ustedes voluntarios que quisieran leer y uno para pues a donde cree que ha llegado a la mitad y ahí continúa otra persona. Me levanto la mano Sofía. Victoria, ¿la escuchamos, Sofía? Voy a cerrar mi micrófono para no hacer la interferencia. Ok, Maimónides, 1135-1204. En cambio, aunque pretende armonizar la filosofía aristotélica con su religión judaica, logra una concepción mucho más próxima al verdadero espíritu del aristotelismo. Mientras tanto, el occidente cristiano no conocía de Aristóteles, como hemos dicho, más que la lógica y muy poco de su metafísica. Por preferencias no siempre exactas de otros autores, se sabía oscuramente de la inmensa importancia del fundador del Liceo y del predicamento en que la antigüedad le tuvo. Pero el mundo cristiano temía más que deseaba su descubrimiento, porque era opinión común que sus doctrinas resultarían difícilmente conciliables con el dogma, e incluso que propendían al panteísmo. Esa opinión y ese temor tuvieron una aparente confirmación con la interpretación que Aristóteles hizo a Averroes, la cual, importada a la cristiandad, llegaría a constituir la herejía llamada averroísmo latino. Los espíritus cultos, sin embargo, aunque como cristianos participasen de ese temor, esperaban ávidamente el conocer un caudal de nuevas ideas que podrían cambiar su elenco cultural y que las circunstancias históricas parecía iban a poner a su alcance. En efecto, la más selecta cultura del mundo árabe llevaba siglos asentada en la península española y en convivencia guerrera o fronteriza con los pueblos hispanocristianos que luchaban por la reconquista. La relativa madurez cultural del siglo XII, creo que dice, se ve borroso, sí, XII, y la curiosidad de ambiente hacia los textos clásicos que utilizaban los árabes determinó la formación en España en escuelas de traductores que recibían más tarde la protección del rey Castilla Alfonso V, parece que dice, sí, el sabio. En ellas colaboraban un sabio musulmán que leía los textos en su propia lengua, otro judío que los vertía al latín vulgar y un tercer cristiano que procedía a redactarlos en latín culto. No sé si alguien más va a seguir o sí. ¿Tiene desactivado el micrófono, Lick? Gracias. ¿Alguien quiere ayudarle a Sofía? Yo creo que no me perdí. Yo le ayudo. Sí, gracias. Vamos a ver. La más famosa de estas escuelas fue la que funcionó en Toledo, bajo la protección del arzobispo de Don Raimundo. De ella surgió el primer filósofo cristiano influido por Aristóteles, el arcediano de Segovia, Domingo González o Gundisalvo. Por medio de esta complicada historia, a través de los sabios griegos desterrados, de los árabes y de España, son conocidas en Europa
las doctrinas aristotélicas al cabo de 6 siglos de peregrinar de comentarista en comentarista. Naturalmente, muchas de estas doctrinas llegaban contaminadas de las teorías de los intermediarios y de las influencias neoplatónicas que sobre ellos pesaban. La impresión que, permítanme el link, solo estoy dando vuelta al PDF, que causaron estos textos en la por entonces nacientes universidades europeas y en los medios cultos en general fue inmensa, pues aquellas ideas venían a revolucionar el panorama científico, no solo en la filosofía, sino en las ciencias aplicadas y en las artes. La Iglesia, temiendo por la fe, se apresuró a tomar medidas preventivas. El Concilio Provincial en París de 1210 prohibió la lectura de los nuevos textos aristotélicos y el Papa Gregorio IX reiteró pocos años después la prohibición, hasta tanto se procediera a una expurgación de los mismos. Pero la irrupción de Aristóteles era ya un hecho de la historia que no se podía cortar con censuras. Solo cabía esperar en la vitalidad del espíritu cristiano que encajase e interpretase ortodoxamente aquel nuevo material sobre el que la razón había ya necesariamente de trabajar. Muchas gracias, Rodrigo. Entonces veamos qué pasa con Maimónides. Maimónides dice que es el primero que trata de armonizar su religión judaica con todos los conocimientos aristotélicos que llegaban. Vean, veíamos en la página anterior, en lo que acabamos de leer, que la cultura o la filosofía islámica no pudo armonizarla. Entonces trataban de entenderla, pero no podían entenderla y hacerla como una y que caminaran juntas las dos filosofías. Fue Maimónides el único que, o el primero que pretendió armonizarla. Y eso ya era un gran avance porque no se podía de un solo rechazar. Fíjese que el ser humano, la primera tendencia que tiene por naturaleza es decir no. Imagínense que yo les dijera a ustedes, bueno, nosotros creo que tenemos clase el día, aquí está. Nosotros quiero ver, nuestras clases no son tan temprano. Mañana creo, el miércoles creo que la tenemos a las 8:30. Si yo les dijera a ustedes, miren jóvenes, el día miércoles nuestra clase va a ser a las 6 de la mañana. ¿Qué fue lo primero que se le vino a usted a su cabeza? Yo le aseguro que la palabra no, ¿verdad? 6 de la mañana, si a las 8:30 algunos todavía están despertando, ¿verdad? A las 6 de la mañana están en el no sé en qué sueño todavía. O si yo les digo, miren jóvenes, la clase nosotros la vamos a comenzar presencial, el miércoles los quiero a todos a las 8:30 en la universidad. A nadie quiero tarde porque yo voy a cerrar la puerta y el que no ha llegado se queda afuera. Igual, su primera frase en su cabeza va a ser no. ¿Por qué no? No, es que mire, licenciada, el Ministerio de Educación ha prohibido las clases presenciales. ¿Cómo es posible que usted la quiere poner a presencial? Y alguien me diría, pero mire, su clase empieza a las 8:30, ese es el horario que nos pusieron en la facultad. ¿Por qué la quiere dar a las 6 de la mañana? No. Entonces, quizás yo diría que por naturaleza, el primer cambio que se le ofrece al hombre, la respuesta es no, ¿verdad? ¿Vamos a esta hora? No. ¿Vamos más tarde? No. ¿Por qué? Porque el ser humano como que quiere estar dentro de su confort, de una zona de confort y no la quiere mover. Entonces, así estaban los islámicos, ¿verdad? Ellos vieron eso, trataron de armonizarla, pero mejor dijeron, no, mejor no. Entonces, Maimónides es lo primero que le podemos atribuir. Él admiraba a Aristóteles. Recuerde que él era el fundador del Liceo. ¿Se acuerda que el Liceo se caracterizaba porque ellos comenzaban a hacer caminatas en los jardines y platicaban sobre todas las interrogantes que ellos tenían? Su filosofía se comenzó a desarrollar caminando alrededor de todos los jardines. Y entonces se constituyó, dice, cómo fueron consideradas el cristianismo, cómo consideró a Averroes como una herejía. ¿Por qué? Porque él hablaba de un Dios, pero un Dios no tal el cual nosotros conocemos. Cada uno se iba haciendo la forma de un Dios según él, ¿verdad? Pero no un Dios netamente como el que nosotros conocemos. Entonces, comienzan los choques. Cada quien da su punto de vista, lo que cree era aceptado o no era aceptado. Y entonces le dice que, bueno, habían unas culturas que ya estaban ellas asentadas en ciertos lugares,
pero cómo recibieron otras formas de pensar, otras ideologías, llamémosle ahorita para que quizás quedar más clara, como por ejemplo los escritos de Aristóteles. Surge en esta época los primeros traductores. Trataron de entender a los escritos de Aristóteles, pero ¿cómo? Ah, no, primero tenemos que traducirlos a nuestra lengua para poder ver, leerlos, entenderlos y saber si podían ser armonizados con nosotros. Y entonces llaman, si no mal recuerdo, a 3 traductores que tradujeran esos escritos al idioma ya conocido. Entonces, ¿a quiénes llamaron? Llamaron a un musulmán que leía los textos en su propia lengua. Entonces, esa obviamente eran personas sabias porque conocían y sabían más idiomas. Él explicaba los textos en su lengua. El judío que los vertía al latín vulgar, que era el que hablaban normalmente los judíos porque ya pudieran accesar, leer y entender. Y el tercero, cristiano, que procedía a redactarlos en un latín más culto, ¿verdad? Entonces, todas esas dificultades se dieron porque, recuerde, no todos los países hablaban el mismo idioma, cada uno tenía sus idiomas, cada uno tenía sus costumbres, y cuando le llegó esto nuevo, la primera reacción fue de rechazo. Algunos trataron de aceptarla, no la armonizaron, solo uno la armonizó, pero ya cuando hubo más apertura, ya buscaron cómo traducirlos, de tal manera de conocerlos un poquito más a fondo, ¿verdad? Entonces, le dice, muchas doctrinas llegaban contaminadas de las teorías de los intermediarios y de las influencias neoplatónicas que ahí dan. Y esto suele suceder en casi todas cosas. Se contaminan una versión. Por ejemplo, usted creo que en más de alguna ocasión le han hecho la famosa dinámica del mensaje. Le dan, escogen como a 5 personas. A la primera persona le dan un mensaje y ella tiene que pasársela a la segunda, a la tercera, a la cuarta. Cuando la última persona da el mensaje, ¿verdad que casi siempre lo da distorsionado? Lo da con sus palabras, lo da a su manera. Entonces, ¿qué podría decir yo para asemejarlo con este ejemplo? Del primer mensaje al último mensaje ya sufrió contaminación, ¿sí? Porque cada quien lo entendió de diferente manera. Justo así yo les puedo explicar qué pasaba con esas doctrinas. ¿Qué tipo de contaminaciones sufría? Bueno, la forma de pensar de cada uno de los sabios o filósofos que se metieron a traducirlo, que se metieron a entenderlo. Cada quien dio su mensaje. Entonces, eso no solo pasa en las filosofías, pasa en los recados que nosotros a veces dejamos. Es que yo creo que me dijo que llegaras a las 10 de la mañana y a lo mejor a veces no es esa la razón. Entonces, esas son las contaminaciones que todo mensaje, toda filosofía, todo escrito puede darse, ¿verdad? Y no estamos ajenos de eso. ¿Qué se dio también? Ya se conocen o comienzan a surgir las universidades. ¿Se recuerdan que veníamos hablando? ¿Quiénes eran los encargados de los primeros estudios o los primeros colegios de la enseñanza de las nuevas generaciones? Los monasterios. Luego sale de los monasterios y ya hay otras personas particulares que comienzan a meterse en la educación. Pero en eso antes no me hablaba de estudios superiores, no se escuchaba hablar de las universidades. Es hasta en esta época donde ya habla un poco de universidades y de los medios cultos en general. Ya se habla del término culto. Culto significa el que sabe más, el que se preocupa por hablar más. Por ejemplo, si usted tiene algún amigo que en todo le habla caliche, ¿verdad? Que en todo lo que habla le mete palabras de caliche o dichos o algo, usted dice, este no es un lenguaje culto, pero habla con otra persona que ha estudiado más y ya le habla en términos más, palabras más sofisticadas. Ya le dice, haceme un favor, ya no le dice, haceme un paro, ¿verdad? Entonces, haceme un paro, hey, mira el chambre y que el grupo aquí, y hablamos, por ejemplo, de, en mi tiempo, al grupo de amigos le llamamos Mara. Hey, Mara, vamos a jugar. Hey, Mara, o ya no podemos usar esa palabra.
Yo no sé cuál es la palabra que hoy los jóvenes usan para, para poder nombrar su grupo. Les robaron esa palabra tan sana. Clúster. Hoy le hablan clúster, ¿verdad? Pero clúster no es una palabra nuestra, es un término en inglés, ¿verdad? Sin embargo, eso es lo que lo llaman ahora, ¿verdad? Entonces, cuando alguien le habla bien ceremonioso, bien educado, entonces nosotros decimos, tiene un lenguaje culto. Quien habla, incluso que mete palabras un poco groseras, decimos tiene un lenguaje coloquial, un lenguaje vulgar, ¿verdad? Entonces ya las universidades ya van a lo más culto que se da. Pero, ¿qué situación o qué cambio grande se dio? ¿Qué pasó con la Iglesia Católica específicamente? La Iglesia Católica temió por la fe, ¿verdad? Recuerda que la Iglesia todo se guiaba por la fe y lo que no podía explicar lo guiaba por la fe, pero le asustaron todos los escritos de Aristóteles. Muchos de ellos son bastante profundos, muy interesantes y lo vamos a ver en el siguiente tema. Y entonces, ¿qué pasó? En el 1210 la Iglesia prohibió que todo cristiano leyera los escritos de Aristóteles, que ni se le escuchara hablar de Aristóteles. ¿Por qué? Porque era algo y temía que las personas perdieran la fe y se alejaran de la iglesia. Creo que fue una reacción bastante drástica que no debió haber pasado. La iglesia como representante y supuestamente más estudiosa de la época tenía que haber hecho frente cómo poder explicar esto, cómo poder llevarlo a todas las culturas y poder darlo. Pero le dice, y todavía pasaron los años y vino otro papa y reiteró la misma prohibición. Quiere decir que cuando hubo impotencia en qué poder hacer, mejor se prohibió hasta que se procediera a una expurgación de los mismos. Una expurgación significa una investigación más profunda, a poderlo entender y poderlo explicar de la mejor manera. Más adelante vamos a ver que hubo un personaje que todavía suena mucho en la iglesia, que es muy importante dentro de la iglesia católica, que es el que trató se metió de lleno a estudiar los principios de Aristóteles y es el que en parte le abre los ojos a la iglesia. No son malos escritos, no es una mala filosofía, no son malas costumbres, sino que se puede sacar provecho de todos los conocimientos que Aristóteles nos había dejado, ¿verdad? No sé si hay comentarios o hay algo de lo que se leyó que a usted le llamó la atención que necesitemos platicar más. ¿O cómo estamos? Yo no les pido silencio absoluto. Veamos, Jennifer Guadalupe, ¿cómo estamos? ¿Estamos claros? Sí, hasta el momento muy bien. Hasta el Yo lo momento, entiendo. sí, gracias. Natalie, Vanessa, ¿cómo vamos? Lick, yo tengo una duda. Dígame, Sofía, por favor. El santo que se puso como a estudiar un poco sobre Aristóteles es Santo Tomás de Aquino. Exacto, fue Santo Tomás de Aquino. Okay. Y ese es justo el tema que sigue, ¿verdad? Ese es el tema que vamos a hablar. ¿Alguien más quiere comentar? ¿O estamos claros? Bien, esta clase estuvo bien cortita y me imagino que usted ya se lo había anticipado yo porque el tema estaba bien corto. Pero quiero que hagamos algo. Usted ya estuvo trabajando ya en una primera tarea que me parece que la entrega es ahora. Yo les voy a pedir, por favor, las entregas son grupales, nadie me vaya a mandar la tarea de forma individual. He estado revisando otra sección y me han aparecido como 4 personas que lo mandaron individual. Yo pienso, esas 4 personas perfectamente pudieron ellas unir su grupo, ¿verdad? Porque hoy no hay excusa de que no conozco a nadie y no sé cómo contactarlos. Ya hemos hablado que ustedes pueden enviar mensajes acá, pueden mandar a su correo, porque cuando usted le da clic a participantes, le despliega la lista de los que están matriculados en el aula y les da el correo electrónico de ellos. Entonces, podemos contactarlos. No me la vaya a mandar individual. Y del grupo solo uno lo va a subir, ¿verdad? Yo no sé si van a querer seguir trabajando con esos mismos grupos o van a cambiar. Están en libertad de poderlo hacer. De los primeros temas que trabajamos es San Agustín. Siempre va a haber una tarea de esto, pero en lo que van a trabajar cada grupo hoy quiero que hagan cuestionarios, ya no resumen. Cuestionarios
Depende de la temática, es posible que de cada tema le salgan 10, 12 preguntas. Posiblemente de algún tema que sea muy corto le salgan solo 5 o 6 preguntas. Entonces, comiencen a trabajar en cuestionarios por cada tema para que vayan adelantando, porque la tarea, si no la han terminado, la terminan y la entregan ahora. Ya a partir de mañana a lo mejor pueden comenzar a trabajar grupalmente en cuestionarios, porque la segunda tarea va a ser eso, entrega de esos cuestionarios como un solo documento. Entonces ya yo les voy a decir, mira, está este tema, van los cuestionarios, la entrega va a ser tal fecha. En cuanto a los documentos, yo siempre les habilito que usted me suba 2 documentos, uno en formato Word y el otro en formato PDF. Y la razón es porque a veces yo le doy clic al formato en Word y me sale desconfigurado y yo ya no lo puedo ver. Pero tengo la opción que me lo mandaron en PDF, entonces ese ya me lo puede ver. Ya he tenido casos de que el PDF no me lo abre, pero sí me abre el Word. Entonces yo siempre les pido ahí, por favor, que en los 2 formatos me mande la tarea. Ya tengo en la otra sesión 2 trabajos que no pude abrir, y entonces esas personas ya no hay chance que me vuelvan a mandar la tarea. Porque en primer lugar no siguieron las indicaciones que se dan. Entonces ahí están los 2 formatos. Se los pido, por favor, si alguien no solo mandó ya la tarea y solo mandado un formato, todavía tiene la opción de mandar el otro formato, ¿verdad? Para evitar cualquier situación que yo no pueda abrir el documento y usted no vaya a salir afectado en la nota. Y pues comiencen a trabajar con los cuestionarios, ¿verdad? No sé si hay preguntas al respecto. ¿O estamos claros en todo cómo vamos trabajando? En efecto. En efecto, Licenciada, yo tengo, dígame, Jennifer. los cuestionarios serían hasta el tema que vimos ahora. Usted va a ir trabajando en todos los temas que vamos Todos a ir los temas. ahorita, en todos los temas. Ahora, lo que yo no sé es hasta dónde va a llegar la tarea 2. Ahorita le digo, comiencen a trabajar para que no vaya a sentir usted que se le acumula. Yo no sé en las otras materias qué cosas les están dejando de evaluaciones. Entonces, para que usted sepa que yo voy a ir trabajando en estos temas con cuestionarios para que los comience a hacer, ¿verdad? Lick, una pregunta. Dígame, Luis. Sería que comenzaríamos con este tema. Este tema que vimos ahora es el primero que vamos a empezar a hacer preguntas. No, es San Agustín. Ah, ok. El pasado. Los 2 pasados, creo. Son los 2 pasados. San Agustín sería el primer tema que ya meteríamos en cuestionario, porque ya es otra época de la filosofía, ¿verdad? Me levantó la mano, creo, Jennifer Guadalupe, ¿la escuchamos? Yo tengo una pregunta. Usted está diciendo que tenemos que hacer cuestionarios, un mínimo sería de 10 preguntas. No, yo no dije un mínimo, depende del tema que estemos viendo. Algunos temas van a permitir 10 preguntas, otros temas tan cortos o que no tienen muchas cosas de relevancia, a lo mejor solo le van a salir 5 o 6 preguntas, entonces todo va a depender del tema. Pero yo quiero que sean preguntas un tanto, pues, muy bien razonadas. No me vaya a decir, por ejemplo, la herejía, la herejía de Averroes se llamó Averroí y la respuesta ismo. No, ese tipo de preguntas no, ya somos universitarios, entonces ya tiene que ser una pregunta bien pensada y una respuesta bien pensada también. ¿Por qué les pongo cuestionarios? Porque cuando hagamos laboratorio o el examen parcial, yo voy a sacar preguntas de todos esos cuestionarios que ustedes me entreguen. Lo único que hago es que modifico un poquito la idea, pero me baso en los cuestionarios que usted haga. Entonces, para que usted vea que va a ser mucho más fácil, porque si usted la redacta, se le obliga a estudiarla. Cuando yo le venga a hacer el parcial, entonces agarro la pregunta de cualquier grupo, ¿verdad? Porque los ocupo todos, le doy un vuelta poco a la pregunta, pero la respuesta ahí está. ¿Verdad? Menos que el grupo que redactó esa pregunta va a reconocer que es su pregunta y va a saber que es su respuesta. ¿Verdad? Bien. Si no tenemos duda, pues más dudas, pues no se enoje, yo lo dejo hasta aquí, pero porque el tema nos permitió una clase más corta.